Este vídeo va especialmente dirigido a todas aquellas personas que tengáis un especial interés en conocer cuáles han sido los modelos de psicología, las teorías de psicología que yo empleé cuando estuve estudiando la psique de Beethoven, cuando estuve tratando de desgranar cómo era el compositor, cómo era esta persona más allá de su faceta artística. No me voy a poner excesivamente técnica, pero sí que está sobre todo pensado para aquellas personas que tenéis más curiosidad por saber de dónde he sacado yo los resultados y las conclusiones de las que os hablo, tanto en estos vídeos como en los artículos que he publicado o como en el libro, evidentemente, Ludwig van Beethoven, Humor, Genio y Corazón, que salió en mayo de 2022. Para que os hagáis una idea, el marco teórico que yo empleé fue un modelo de psicología que a mí me parecía muy completo. Es un modelo que se llama los 3 niveles de personalidad. Y lo que dice el autor, que es Dan McAdams, un psicólogo norteamericano, es que la psicología de la personalidad tiene muchísimas, y esto doy fe, muchísimas teorías para tratar de entender al ser humano, pero normalmente las teorías se quedan en alguna de las dimensiones que tenemos y no contempla el resto. Entonces lo que él plantea es, bueno, para entender al sujeto, al ser humano, necesitamos acercarnos a muchas de esas dimensiones. Con lo cual, él lo que hizo fue agrupar, de alguna manera, agrupar esos modelos en un modelo, en un paraguas más grande. Por eso se llaman los 3 niveles, porque él sugiere que para que nos metamos a fondo en la personalidad de alguien necesitamos conocer 3 niveles. El primer nivel tiene que ver con los rasgos, con nuestras tendencias a actuar, ¿no? Cómo más o menos somos en el día a día. ¿Sí? Es decir, las características que todos solemos describir, pues soy introvertido, o soy una persona responsable, o soy una persona abierta, a la experiencia o no lo soy. Esto es lo del día a día, son normalmente estables, aunque si nos metemos y ahondamos más en las investigaciones, algunos son más estables que otros, pero en cualquier caso, digamos que no están demasiado sujetos a los cambios del contexto. En el segundo nivel, en cambio, nos encontramos con otro tipo de facetas de nuestra personalidad que sí son más dependientes del contexto y que de hecho son más cambiantes a lo largo del tiempo. Pues por ejemplo, cómo nos relacionamos con las personas, qué motivaciones tenemos, cuáles son nuestras creencias, nuestros objetivos de vida. Por propia experiencia sabéis o sabes que eso va cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver a veces con las circunstancias que vives o con aquellas situaciones que has experimentado. Y por último tendríamos el tercer nivel. Este es un poquito más complicado de explicar, pero básicamente hace relación a cómo la propia persona construye su historia, o sea, qué es lo que narra sobre sí mismo, qué es lo que le cuenta a los demás acerca de quién es, de cuál es su historia y qué es lo que se cuenta a sí mismo también. Esta parte es muy interesante. Cuando yo trabajaba la personalidad de Beethoven, en este apartado única y exclusivamente me fijé en aquellos escritos que eran más íntimos, porque ahí no tenía que fingir para nadie, entonces yo ahí me fijaba en cómo construía esa historia hacia sí mismo. Y luego, por supuesto, leí aquello que tenía que ver con cómo se relacionaba hacia afuera y qué contaba sobre sí mismo hacia afuera, para entender quién pensaba él que era de cara a los demás, ¿no? Esta parte quizás es un poco más compleja. ¿Cuáles son las teorías concretas que yo usé? Porque te hablo de un modelo que me sirvió de paraguas. Entonces, ¿cuáles son las 3, 4 teorías que yo empleé para meterme ahí en la psique de este señor, este compositor alemán? En primer lugar, escogí una teoría que está muy aprobada, que se usa muchísimo en investigación en psicología, que es la teoría de los 5 factores, de los 5 rasgos principales que solemos todos conocer. Yo te dejo, si quieres, información en la cajita de descripción para no entretenerme. En segundo lugar, la segunda teoría, para un poco meterme en esa segunda dimensión, ese segundo nivel, cogí la teoría del apego adulto. Que además la teoría del apego adulto te ayuda incluso a entender la forma de regular emocionalmente que tiene la persona. Así que para mí era fantástico porque yo me metí en cómo se relacionaba Beethoven, ¿no? De qué manera se vinculaba con otros y a su vez cómo regulaba las emociones, un aspecto que era bastante interesante descubrir y sobre todo pues si había que desmentir algunas cosas o no sobre lo que se decía acerca de Beethoven. Y luego en tercer lugar escogí la teoría de la identidad narrativa, que bueno, tiene una serie o te da una serie de pistas de cómo meterte en esa historia o en esa narración que hace el sujeto, pues si el tono emocional es muy dramático o si es más cómico. Es bastante interesante, ¿no? O si uno se ve a sí mismo como un héroe
que está peleando y sale victorioso, o si se ve más como una víctima. Es bastante compleja la teoría, pero es muy bonita. Te voy a dejar también, si quieres, el nombre y el autor en la descripción por si quieres cotillear más. Sobre todo si eres psicólogo o psicóloga, te gustará meterte en esto. Y si no, pues al menos, oye, yo creo que te he dejado un abanico bastante importante, ¿no? de cómo fue esa elección de modelo y cómo han sido esas teorías que yo he escogido y que son gracias a ellas que hoy te puedo hablar en estos vídeos y puedo escribir en artículos y puedo impartir clases sobre psicobiografía, que es como se llama el método que hay detrás, y por supuesto gracias a esto he podido escribir el libro que hoy tienes en las librerías, que si lo has leído, pues estaré encantada de que me dejes algún comentario, y si no lo has leído y tienes curiosidad, pues lo tienes disponible. Para todo lo demás o para algo que tenga que ver con esto de lo que te estoy contando, me escribes en los comentarios, me contactas, que como siempre estoy encantada de responder y compartir contigo. Un saludo, hasta la próxima.